Comenzamos a desarrollar el tema cuidado enfermero al adulto con traumatismo cráneoencefálico y su familia. La primera recomendación es que aborden el material escrito. Este material es complementario en donde desarrollará algunos aspectos y otros los profundizará. Lo primero que podemos empezar a decir en la introducción al tema es que la lesión del sistema nervioso central debido a un trauma puede causar la muerte o una discapacidad de por vida. Las lesiones pueden ocurrir tanto a nivel cerebral, es decir, dentro del cráneo, o en la médula espinal, es decir, dentro de la columna vertebral. Sin embargo, nos concentraremos en los daños que se pueden producir a nivel cerebral. El traumatismo cráneoencefálico solo o asociado al politrauma va en aumento en todo el mundo y requiere de acciones y de respuestas efectivas, ya sea no antes de producido, sino antes de la internación, es decir, en el lugar del incidente y por supuesto durante la internación. Se estima una incidencia anual de 500 nuevos casos cada 100.000 habitantes. Este es un dato proporcionado por el Instituto Fleming, que ustedes la referencia bibliográfica la tienen al final del material. Las maniobras de estabilización clínica y diagnóstica comienzan desde el lugar del trauma, continúan durante el traslado en ambulancia y en el ingreso a la guardia. Las lesiones traumáticas que podemos encontrar son fracturas de cráneo, hematoma extradural, subdural. Ya veremos las diferentes clasificaciones que tiene este problema de salud. Dependiendo del cuadro clínico y de los estudios diagnósticos, el sujeto de atención puede permanecer internado en observación algunas pocas horas o pasar a la unidad de cuidados intensivos y continuar allí su tratamiento. Algunas veces puede requerir de cirugía. Pasado este tiempo, se abordará al sujeto con dicha problemática en una institución que posea tercer nivel de atención, considerando las alteraciones producidas en función de las secuelas postraumáticas. Para ello, es necesario diseñar un plan de cuidados tendiente a mejorar las necesidades básicas que se han alterado durante la inmovilidad prolongada, así como también favorecer aquellas que aporten al proceso de rehabilitación. Para la mejor comprensión del tema que vamos a desarrollar a continuación, le sugerimos que vuelva a los contenidos de tecnologías en enfermería, fundamentalmente a la taxonomía de las necesidades básicas y el proceso de cuidado enfermero. Sabemos que la materia de biología les ha aportado sobre el sistema nervioso central y periférico, la estructura y la fisiología, su importancia en la vida de relación de los sujetos, el pensamiento, el lenguaje, el desarrollo, la creatividad, los pares craneales y el sistema activador reticular ascendente. En materia de epidemiología, conceptos sobre determinantes y condicionantes sociales, circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen y su relación con los procesos de salud, enfermedad, atención y los estilos de vida. Construcción de la subjetividad abordó crisis vitales y sociales y la familia como ámbito de socialización de los sujetos. Todo ello nos ayudará a comprender el tema que vamos a desarrollar. La epidemiología tiene como objeto de estudio los problemas de la salud y enfermedad a nivel colectivo, de agrupaciones de población, de grupos sociales. Ahora, lo colectivo, lo grupal, lo social, no es una mera sumatoria de procesos individuales, pero al mismo tiempo tiene una expresión, no solo a nivel de grupos, sino también a nivel de individuos. Muchas veces un problema definido en el espacio singular comienza a ser relevante cuando se lo define en el espacio particular o en el espacio general.
En el caso del traumatismo cráneoencefálico, que también suele ser llamado epidemia silenciosa, es la principal causa de muerte y de incapacidad en personas menores de 40 años. Su enorme repercusión sociosanitaria ha propiciado numerosos estudios. Si buscamos a nivel de país, no hay disponibles estudios del impacto en la República Argentina de esta situación de salud. Y esta carencia de datos globales hace que circulen determinadas percepciones. En general, la percepción es de que el impacto es muy alto, sea por lo que vemos en los medios de comunicación o por lo que podemos escuchar de los trabajadores del área de salud. Sin embargo, existen estudios parcializados por regiones o por ciudades que reflejan datos similares a los de otros países. Este tipo de situación de salud se produce en una etapa de la vida de las personas de gran interacción social. Personas que trabajan, que tienen momentos de esparcimiento, personas que estudian. Estas son las características primordiales de este periodo de la vida. Este tiempo se caracteriza por una gran actividad social. Esta situación se presenta en múltiples contextos, tanto de sistemas de salud diferentes, como políticas sanitarias, como situaciones económicas distintas, programas de desarrollo. Las condiciones que acabo de mencionar pueden ser completamente diferentes para distintos subgrupos, incluso de una misma población. La respuesta a este problema de salud debe ser intersectorial, ya que el sistema de salud puede responder a la situación aguda y a la rehabilitación, pero son múltiples los aspectos a abordar antes, durante y luego de este quebranto de salud. Para ello, el Estado implementa diferentes campañas, algunas a modo de prevención, otras a modo de imposición. En el material ustedes tienen 3 hipervínculos con diferentes modos en que los sujetos han estado expuestos a traumatismo cráneoencefálico. Y el desafío o la pregunta de si se animan a analizar en qué contexto cada una de ellas y en función de los determinantes y condicionantes sociales, poder ver cómo han sido estos procesos. Comenzaremos con el concepto de traumatismo encefalocraneano. Uno de ellos, ustedes pueden encontrar en varias bibliografías diferentes definiciones, aquí vamos a expresar una, dice que es una afectación al cerebro causada por una fuerza externa. ¿Qué es lo que sucede con esta fuerza externa? ¿Cómo impacta en el cerebro? Puede producir una disminución o una disfunción del nivel de conciencia, por eso veremos más adelante cómo medimos el nivel de conciencia, y que conlleva una alteración en las habilidades cognitivas, físicas y o emocionales de la persona, las cuales iremos valorando y aplicando los cuidados pertinentes. Antes de comenzar a desarrollar la clasificación de los traumatismos encefalocraneanos, recordemos algunos conceptos biomecánicos básicos. Cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo animado, este se deforma y acelera de manera directamente proporcional al área de contacto y a la energía aplicada, condicionando una serie de respuestas mecánicas y fisiológicas. Desde un punto de vista biomecánico, en la génesis de las lesiones que resultan de los traumatismos cráneoencefálicos, intervienen fuerzas estáticas, es decir, compresivas, y fuerzas dinámicas, que son las fuerzas de la inercia. Ambos tipos de fuerzas
pueden motivar deformaciones y movimientos de diversas estructuras encefálicas, originando los diversos tipos de lesiones craneales que puede presentar un sujeto con traumatismo cráneoencefálico. De ahora en más empezaremos a ver cómo se clasifican las diferentes clasificaciones de este trauma. En principio pueden ser irreversibles o reversibles. Cuando una lesión es irreversible, significa que tiene una magnitud tal que no puede revertirse, en la cual no podrá haber tratamiento posible. El sujeto fallecerá. En cuanto a los eventos reversibles, son aquellos que potencialmente son manejables con acciones terapéuticas rápidas que evitan o que minimizan la cascada metabólica, que veremos más adelante, que son las que desencadenan la injuria inicial. Y estas acciones dentro de los daños reversibles son las que van a disminuir los riesgos de una mala evolución neurológica o incluso de la muerte del sujeto. Según el tipo de lesión encefálica, se pueden dividir en focal o difusa. En cuanto a la focal, cuando hablamos de contusión, hablamos de una lesión localizada, necrótica o hemorrágica, causada por una transmisión directa de la energía de un trauma craneal a la región cortical y a la sustancia blanca subcortical. Característicamente se ven las regiones temporales y o frontales con un contacto directo del encéfalo con protuberancias óseas. A su vez, se clasifican en hematomas y en hemorragias que iremos desarrollando a continuación. En cuanto a la lesión difusa, existe el daño axonal difuso, que es una disrupción de pequeñas vías axonales como resultado de una rápida aceleración y desaceleración craneal. Generalmente compromete los núcleos de los hemisferios profundos, del tálamo y los ganglios basales, y a los tractos de la sustancia blanca como es el cuerpo calloso. Comenzaremos a desarrollar ahora las lesiones focales, que como habíamos dicho, se pueden a su vez subclasificar en hematomas y en hemorragias. En cuanto a los hematomas, depende en qué estructura del cerebro se haya producido, se pueden denominar epidural, subdural o intracraneal. Y en cuanto a las hemorragias, intraventricular y subaracnoideas. El hematoma epidural es el hematoma más externo, ya que se da entre la dura madre y el hueso. En gran proporción es de origen arterial. La arteria que está implicada es la arteria meningia media. Este sujeto tiene un intervalo lúcido entre la lesión y un posterior deterioro del estado de la conciencia. En general se lo conoce como el síndrome del que habla y muere. El hematoma subdural es el que se instala por debajo de la dura madre, es decir, entre la dura madre y la aracnoide. El sangrado en general es venoso y por desgarro. Se puede clasificar en tres: el agudo, que se da a las pocas horas del evento; el subagudo, que aparece entre 4 a 21 días; y finalmente el crónico, que se puede dar entre 3 o más semanas posteriores al evento. En general, este último es más frecuente en los adultos mayores. El hematoma intracerebral es aquel que se da dentro del parénquima del cerebro.
Se da por ruptura de los vasos cerebrales más pequeños. Es frecuente en la región frontal y temporal, ocasionalmente en el cerebelo. Cuando las lesiones superan los 25 milímetros, en general necesita de tratamiento quirúrgico. También puede presentarse múltiples lesiones o lesiones masivas. La hemorragia subaracnoidea es la que se produce en el espacio subaracnoideo. Tiene como característica que puede producir vasoespasmo entre los 14 a 15 días posteriores al evento. He aquí la importancia de la valoración en un sujeto que, luego de haber sido dado de alta del cuidado crítico, continúa su cuidado en el espacio intermedio o de cuidados intermedios. Otro de los problemas potenciales de la hemorragia subaracnoidea son las convulsiones, la presentación de hiponatremia y de arritmias. La lesión axonal difusa es la que aparece cuando intervienen fuerzas de aceleración y desaceleración. En este caso, las lesiones de las neuronas tienen que ver con la interrupción de la transmisión entre ellas. Es un evento de alta mortalidad y de una gran cantidad de secuelas posteriores. La otra clasificación es según la indemnidad meningia. Recordemos que la principal función de las meninges es amortiguar los golpes, nutrir las neuronas, recoger las sustancias de desechos, mantener estable la presión interna y regular la homeostasis. Entonces, según la indemnidad meningia, tenemos traumatismos de cráneo encefálico abierto, en donde las lesiones con solución de continuidad de las envolturas meningias y de la comunicación del encéfalo se produce con el medio externo, mientras que el traumatismo cráneoencefálico cerrado, la lesión es sin comunicación del encéfalo con el exterior. Las lesiones abiertas pueden ser producidas por fracturas o por heridas penetrantes, mientras que las lesiones cerradas se producen por un fenómeno que se llama golpe y contragolpe. Esto es aceleración y desaceleración. Seguimos ahora con la otra clasificación, según su compromiso neurológico. El manejo cada vez más precoz e intervencionista para la disminución del daño cerebral hacen de la escala de Glasgow un instrumento importante para ser aplicado. Esta escala valora en forma indirecta las respuestas tanto de la corteza cerebral como la del tronco del encéfalo, que son los principales responsables de las conductas de vigilia. La escala de Glasgow es utilizada mundialmente para la clasificación del sujeto con trauma cráneoencefálico de acuerdo a su compromiso neurológico. Ella evalúa la mejor respuesta ocular, la mejor respuesta verbal y la mejor respuesta motora. Los invitamos a ver en el canal de YouTube de la Escuela de Enfermería, pues allí encontrarán el procedimiento, sus partes constitutivas, el fundamento y cómo llevarla adelante. De la aplicación de ella obtendrá un puntaje. Si este puntaje es entre 14 y 15, consideramos que el sujeto tiene un Glasgow leve, mientras que si el puntaje oscila entre 13 y 9, el sujeto tendrá un Glasgow moderado. Cuando la puntuación da por debajo de 9, el Glasgow se considera grave, es decir, con un gran compromiso neurológico.
Hablaremos ahora de la fisiopatología del trauma cráneoencefálico. La fisiopatología es una ciencia que estudia los mecanismos patogénicos, es decir, todos aquellos mecanismos que generan una alteración funcional y que imposibilitan el adecuado funcionamiento de los sistemas y de los órganos que forman nuestro organismo y que los apartan de la homeostasis. Pero antes de comenzar a hablar de la fisiopatología, tenemos que recordar algunos conceptos que son propios de la fisiología, es decir, de cómo funciona normalmente el cerebro. Una de las cosas importantes a destacar es que entre el 15 al 25% del gasto cardíaco está dirigido al cerebro, con un flujo sanguíneo cerebral entre 40 a 50 mililitros cada 100 gramos por minuto, es decir, cada 100 gramos de peso cerebral por minuto. El consumo metabólico de oxígeno cerebral corresponde a un 40% al gasto energético basal y a un 60% al gasto energético funcional. El 90% del consumo metabólico de oxígeno cerebral está dado por el tejido neuronal y solo un 10% por el tejido de sostén o glía. La presión de perfusión cerebral, que se define como la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico, no puede ser menor a 50 milímetros de mercurio. Cuando baja por debajo de ella, se considera una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral con un riesgo de isquemia cerebral. Y valores entre 60 y 70 milímetros de mercurio han sido determinados como seguros en los adultos. Por otro lado, la presión intracraneana se define como la presión dentro de la bóveda craneana y se ha establecido que el funcionamiento cerebral es adecuado con valores entre 10 a 20 milímetros de mercurio en adultos. Entonces, recordemos, entre el 15 al 25% del gasto cardíaco es para el flujo cerebral. El consumo metabólico de oxígeno cerebral es el 40% cuando el cerebro descansa y el 60% cuando funciona. El 90% de ese consumo metabólico de oxígeno cerebral es necesario para el funcionamiento de las neuronas. La presión de perfusión cerebral del cerebro necesita entre 60 a 70 milímetros de mercurio y la presión intracraneana normal oscila entre los valores de 10 a 20 milímetros de mercurio. El daño provocado por un traumatismo cráneoencefálico se divide en dos fases. La injuria primaria, que es el daño inmediato al trauma, estuvimos viendo hasta hace un momento con sus diferentes clasificaciones. Y luego está la injuria secundaria, que comprende una serie de cascadas metabólicas posteriores al trauma. Las lesiones cerebrales secundarias aparecen como consecuencia de la activación de cascadas bioquímicas. La isquemia, la excitotoxicidad y la inflamación tienen un importante papel, pues alteran propiedades básicas para el funcionamiento cerebral como son la autorregulación, el acoplamiento flujo metabólico, la hemodinamia cerebral y la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Una vez que se estableció el daño tisular directo, tanto en las lesiones focales como en las difusas, se desarrolla un fenómeno complejo de progresión del daño que involucra factores locales y sistémicos, que en conjunto se los denomina o se los conoce como mecanismos de daño secundario. Pero los factores celulares corresponden a mecanismos patogénicos comunes a las neuronas y a las glías,
como son la presencia de la inflamación, la apoptosis, el edema cerebral y la excitotoxicidad. A continuación hablaremos de cada una de ellas. Una vez que repasamos el proceso inflamatorio, estamos en condiciones de comprender cómo se da este proceso dentro del sistema nervioso central. La respuesta inflamatoria posterior al trauma cráneoencefálico está mediada tanto por los leucocitos circulantes, que son reclutados en la zona dañada, como las células residentes del sistema nervioso central, como son las microglías y los astrocitos. Las microglías son los macrófagos residentes del sistema nervioso central y son los responsables de la respuesta inmune innata del sistema nervioso. Aún en ausencia de daño o de estimulación exógena, las microglías despliegan una constante actividad de vigilancia, remodelando continuamente sus procesos, pudiendo inspeccionar todo el parénquima cerebral en aproximadamente 2 horas. Ahora, cuando son estimuladas, inician un proceso de activación donde exhiben respuestas de migración, fagocitos, presentación de antígenos, producción de citoquinas, radicales libres y otros factores solubles. De esta forma, las microglías participan como sensores del daño, coordinadores y efectores de la respuesta inflamatoria. Sin embargo, esta respuesta neuroinflamatoria puede tener efectos neuroprotectores o neurotóxicos, dependiendo del tipo y magnitud del daño inicial y del contexto en el que ocurre la respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central. La muerte celular programada o apoptosis se presenta a lo largo de la vida del individuo y en todos los órganos. La apoptosis es un fenómeno natural que es indispensable para la organogénesis y la maduración de los diferentes sistemas. La resultante final de la apoptosis del desarrollo es lograr el número ideal de células. Este equilibrio, en el caso del sistema nervioso, es fundamental por el acople y la interacción que debe darse entre los compartimientos vascular, glial y neuronal. Durante el traumatismo cráneoencefálico se observan grados variables de daño sobre las células del parénquima cerebral. En los TEC severos resultan en una necrosis rápida, estableciéndose los focos del daño celular directo ya mencionados. Sin embargo, condiciones de daño subletales o la propagación de señales de daño hacia sitios alejados del lugar del daño directo determinan la aparición de muerte celular por apoptosis en dichas regiones. La apoptosis presenta una distribución espacial y temporal particular y es máxima en la sustancia gris y blanca adyacente al sitio del impacto cortical entre las primeras 12 a 48 horas posteriores al trauma. Va disminuyendo de manera proporcional a la distancia de la lesión y es detectada hasta casi una semana posterior a la lesión. Algunos estudios han mostrado que la mayor parte de las células apoptóicas en modelos de trauma cráneoencefálico y raquimedular corresponden principalmente a neuronas. El edema cerebral y las complicaciones asociadas dan cuenta de aproximadamente el 50% de las muertes por traumatismo cráneoencefálico. Se reconocen 2 tipos de edema cerebral dependiendo de su origen. El edema vasogénico, que es extracelular, y el citotóxico,
el que más correctamente corresponde mencionar como edema celular. Como vemos en la imagen, el astrocito es el principal tipo celular que presenta inflamación post-trauma. Considerando que los astrocitos son 10 veces más numerosos que las neuronas y son el principal responsable del edema citotóxico. En el edema citotóxico, el daño celular directo y la hipoperfusión cerebral inicial, que ya hemos mencionado, producen un consumo de ATP, falla energética y alteración de los gradientes iónicos transmembrana. En consecuencia, se produce despolarización neuronal y liberación de glutamato, que induce una mayor entrada de sodio y de calcio al interior de la célula. La sobrecarga de sodio no alcanza a ser compensada por la bomba sodio-potaso-ATPasa, debiendo en parte a la falla energética concomitante y favoreciendo la entrada del agua al interior de la célula, con el consiguiente aumento de volumen de la célula. El edema vasogénico tiene un gran incremento en la entrada de agua y de solutos al espacio extravascular por alteración de la barrera hematoencefálica, la que pierde su selectividad para retener ciertos componentes plasmáticos. El fluido se acumula en el espacio extravascular. Es un filtrado de plasma, por lo tanto, es rico en proteínas. La existencia de la barrera hematoencefálica implica que en el cerebro tiene la plena vigencia la ley del intercambio de fluidos de Starling, así como en el resto de los capilares del organismo. Existen fuerzas que tienden a que el líquido intravascular abandone su lugar, como ser la presión hidrostática del capilar y la presión coloidosmótica ejercida por las proteínas intersticiales. A esto se oponen tanto la presión coloidosmótica generada por las proteínas plasmáticas, como así también la presión hidrostática del intersticio, no debiéndonos olvidar también de analizar una de las propiedades, sino la más importante de las membranas, su permeabilidad. Si existe una alteración de la barrera hematoencefálica, se pierde el control y un filtrado del plasma que incluye proteínas es empujado por la presión hidrostática, que también depende de la presión arterial, hacia el intersticio a través de las uniones endoteliales que han perdido su especificidad, mientras que las células sanguíneas son retenidas en el espacio intravascular gracias a la impermeabilidad residual de la barrera. Salvo en los casos en que la lesión del vaso sea lo suficientemente severa como para permitir una extravasación, como es el caso de la hemorragia. Luego del traumatismo, en un plazo de minutos, se observa una elevación aguda de los niveles extracelulares de glutamato. La elevación del glutamato extracelular es principalmente consecuencia de la despolarización neuronal masiva por el traumatismo y por la falla energética. La excitotoxicidad por glutamato se produce inicialmente en las neuronas, en condiciones en las que los astrocitos representan la principal defensa al recapturar el glutamato. Sin embargo, en una segunda etapa, si persisten las concentraciones elevadas de glutamato extracelular, los astrocitos potencian la excitotoxicidad, ya que disminuyen los transportadores de glutamato
y la sobrecarga de sodio intracelular puede invertir el transporte, favoreciendo la salida de glutamato desde el astrocito, aumentando aún más sus niveles extracelulares y promoviendo así el daño excitotóxico.